Bueno, vos voy a recibir como cada alhad ama un poco diferente. A la fin estamos, Marcelo y yo, en vacaciones, estamos en un hotel y ellos nos prestaron un lugar para hacer este encuentro. Así que está un poco diferente el día de hoy para nosotros. Ama, no podemos empezar este encuentro si no vos digo, como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos venidos en Bonora. Siempre nos hace placer que nos acompañen una vez más en nuestras presentaciones, a cada vez una más interesante de la otra, o mejor decir, una igual de interesante que la otra. Voy a partillar con vosotros, como siempre, estamos en nuestro encuentro de Alhad número 49. Al Alhad en Vinien vamos a tener también un especial encuentro. Esta vez será por nuestro Centro Cultural Sefarad y yo seré la balabaya, como siempre que le toca al Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Y voy a tener un honor de mi musafir, será el doctor Avner Pérez. Nosotros vamos a continuar un poco a hablar del sujeto que vamos a hablar hoy, porque con el doctor Pérez vamos a hablar sobre el Homero trasladado al ladino, también de la Odisea y de la Ilíada. La traslación al ladino fue hecha por nuestro musafir de hoy. Nosotros vamos a hablar en especial el próximo encuentro por este sujeto. Si quieres mirar este programa o los programas pasados, lo podés hacer en nuestra página sfarad.com Raya TV. Ahí vas a encontrar este y los videos de los encuentros ya pasados. Si nos querés dar una ayuda, claro está, también podés ir a sfarad.com Raya encuentros y vas a tener la manera de darnos vuestro dono para poder continuar con los costes de estos encuentros. Y siempre vos damos las gracias porque cada semana nos das vuestro ayudo. Ahora sí. Hoy tenemos una presentación muy especial, también somos honorados porque vamos a presentar como musafir a Moshe León. Él nos va a hablar sobre la desgracia de la memoria y la alegría de escribir. Este encuentro es por la parte de la Autoridad Nacional del Ladino. Nuestra balabaya, Tamar Alexander, no podía estar el día de hoy y vamos a recibir en su lugar a nuestro querido amigo Albert Israel. Shalom, Albert. Shalom a todos, shalom. Vamos a empezar entonces con vuestra presentación. Sí, podemos empezar. Shalom, querido Moshe, siempre soy muy alegre de verte y de encontrarte. Malorosamente, hoy te prometieron una entrevistadora hermosa y manceba y te engañaron porque te dieron a mí un viejo y feo. No nos vas a echar culpa. Bueno. Queridos amigos, Moshe Elión es una figura muy especial y excepcional. Moshe Elión tiene más de 95 años, es rescatado de la Shoah, escritor, poeta y traductor. Este año tuvimos el honor de otorgarle el premio de obra de vida de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura. Antes de todo, te conoceremos, Moshe. Contanos, por favor, de tu chiquez en Selanik, de tus genitores y de tu familia, cómo llegaste al campo de concentración Auschwitz y cómo te liberaste. Bueno, todo esto yo lo pasé en 25 meses. Aquí lo va a decir en corto. Ahora yo nací en Salonik. A la casa de
de mi nono. En Salonic había uso, cuando se casaba uno, le daban dota y también moraba un año y medio, ¿cuánto? Como decían, moraban a la casa del padre de la novia. Mesa franca. Mesa franca, sí. Ahora yo era el primo nieto de la familia. Y morábamos a la casa de mi abuelo, de mi nono. Ahí nací y en Salónica había uso que a uno le daban dota y también el novio moraba a la casa del nono, del padre de la novia, cuando de un año y medio, cómo hacían el contrato. Ahora yo nací ahí, era una callejica a la subida de Salónica y era al lado de la casa del nono, era la expresión nueva del gobierno. Ahora, cuando nací, cuando me engrandecí un poco, en esta callejica que morábamos, había muchos judíos, todos hablaban en ladino, y también había cristianos que ellos también sabían el ladino y podían hablar también. Ahora, en esta callejica, la más parte de los moradores eran judíos y la callejica era subida un poco y a la más alto del lugar, ahí era el cal nuestro, cal de sinagoga. Ahora, moraban también cristianos y ellos también sabían hablar el ladino. En Salónica no decíamos ladino, decíamos español. ¿Hablas español? Eso era. Ladino es lo usaron más tarde. Ahora, los judíos a las fiestas y día de Shabbat nos íbamos a Keilah y la mañana, cuando yo tuve 4 o 5 años, la mañana en esta sinagoga era un jardín de chicos, de criaturas, y ahí empezamos a empezar el hebreo, porque las brajot se dicen en hebreo. Ahora, cuando yo me hice más grande, no sé cómo, el nono mío de la parte del padre era un rabino, jajam. Y pues, él moraba más longe. Cuando ya tenía 4 o 5 años, me iba a la escuela y ahí hemos empezado a empezar el hebreo, las berajot y todas esas cosas. Cuando ya me engrandecí, me metieron a una escuela primaria de la comunidad judía. Había 6 escuelas que se llamaban Talmud Torah, quiere decir, empezan la Torah, y ahí nos empezaron a empezar el hebreo. También venían ahí libros de Palestina y empezábamos en hebreo. ¿Dónde te topó la guerra? Rega, espera. Ahora, cuando yo me hice más grande, nos fuimos pasamos de casa y yo me metieron a la escuela de la comunidad, eran 6 clases, y ahí empezaban hebreo, francés y griego. Cuando escapé de esta escuela, me pasé al gimnasio griego. El gimnasio era 6 clases
de la primera clase empezaban el griego antiguo y de la tercera clase empezábamos en latino. ¿Sí? Ahora, al 1940, la Italia atacó la Grecia de la parte de Albania, que era al noroeste de la Grecia, y los italianos no tuvieron rehuida. Al contrario, los griegos empezaron a conquistar unos cuantos lugares de Albania. Ahora, en aquel tiempo, los alemanes en Alemania eran el partido nazista y en Italia era el partido fascista. Y los alemanes y los italianos eran ¿cómo se dice?, aliados. Ahora, los italianos empezaron a apiedrar la guerra y entonces la Alemania atacó la Grecia de la parte de la Bulgaria y después de 2 días ya estaban en Salónica, porque Salónica es al norte de la Grecia. La Grecia. Ahora, cuando entraron los alemanes, los judíos estábamos espantados, porque ya sabíamos que los alemanes eran contra los judíos. Ahora los italianos y los alemanes eran juntos, eran ¿cómo se dice esto? Eran aliados. Sí. Ahora, al empecillo, se cerraron las escuelas cuando vinieron los alemanes. Los alemanes conquistaron la Salónica al abril 1941. Después de tiempo, al empecillo no hicieron nada contra los judíos y se abrieron las escuelas, vamos a empezar todo. Había 2 cosas. De una parte, había muy grande inflación y la moneda cada día bajaba la valor suya. Ahora, al enero 1943, al empecillo de la añada, los alemanes empezaron a quitar las leyes contra los judíos. Lo que había ahí es que la moneda no tenía valor y todo era muy caro, todas las cosas. Ahora, mi padre murió una semana después que entraron los alemanes, en 1941, y ahora no había, me parece que donde laboraba mi padre le dieron unos cuantos monedas, pero después no escapó eso y entonces yo debía de laborar y lo que hice, abrí un tesía, como una, en las casas y ahora Empezaste a vender. Ahí vendía calzas, cosas de esos para mujeres y para hombres, y los alemanes tenían bastante moneda, mercaban todo y todo se hizo muy caro, las cosas empezaron a se hizo caro y ahora nosotros, como ya lo dije, cuando murió mi padre no teníamos moneda de donde hacer, abrí un tesía afuera de la gruta de mi abuelo, que era el padre de mi madre. Y ahí yo vendía cosas. No, cuando se abrieron las escuelas, me torné a empezar. La mañana
mi madre estaba altesiada, una cosa cuando murió, y después de mediodía, después de las que se escapaban las visiones, yo veía y vendía las cosas. Los alemanes tenían mucha moneda, iban mercando todas las cosas. Todo empezó a hacerse caro. Todas las cosas, la moneda no tenía valor. Cada día bajaba el valor de la moneda. Y ahora, al enero 43, vino de Alemania en Salonic una, ¿cómo se dice eso? Eso es que... Un orden. Un orden. No, vinieron ahí. Y ahora, entonces empezaron a quitar los órdenes contra los judíos. Primero, la primera cosa que hicieron era el julio 43. Dijeron que todos los judíos de 18 a 45 años se deben de concentrar a la Plaza de la Libertad para registrar. Yo no tenía 18 años, no estuve ahí. Los llamaron el día de Shabbat. Y ahora, después de unas cuantas horas, empezamos a oír que los maltrataban. Era julio, 11 de julio 43 y 42, no 43, 42. Y maltrataban a los judíos. Julio es muy calor en Salonic, como aquí en Israel. Y les hacían ejercicios de gimnástica, no les dejaban beber agua. Había perros, los miraban contra los judíos. Yo no estuve ahí porque como ella dice, no tenía 18 años. Esta es la Plaza de la Libertad de Salonic. Estos son los judíos que estuvieron ahí. Yo no estuve porque tenía 16 años. Cuando oímos las cosas, yo dije, parece y los otros, hoy se tocó una cosa en Salonic. Y así fue. Una cosa después de otra. Dijeron que los judíos no pueden morar en todos los lugares. Hicieron unos cuartieres que los llamábamos gueto. Y después dijeron que los judíos no se pueden ir a las escuelas. Así, ¿no? Y después de un poco dijeron que a los judíos los van a tomar en Polonia. No explicaron para qué, más. Dejaron todos los judíos y dijeron que cada uno debe tomar con sí cosas, con maña para comer. Y después de un poco, tomaron gente de un gueto, los llevaron al gueto, se llamaba Barón Hirsch, era un lugar de Salonic, era cerca de la estación del tren, ¿no? Estación del tren, ¿no? Y al 15 de marzo, por la primera vez, todos los que moraban en este cuartel los tomaron. Bueno, después de los 3 días, tomaron gente de otro cuartel, los llevaron a este Barodís. Y así, cada 2 o 3 días, tomaban la gente para la Polonia. No sabíamos qué decíamos. Decían que vamos a laborar y, digamos, los alemanes se van a ocupar de nosotros. Ahora, al abril 43, vino la Sirá muestra que nos tomaron al Barón Hirsch y aprontamos con maña, vestidos y todo esto. Tuvimos 2 días a Barón Hirsch. Un día a la mañana vinieron, dijeron todos de salir del gueto y andarse a la estación de tren. Nos subimos, eran vagones de animales. Y ahora yo estaba, mi madre, mi hermana, tenía una hermanita de 1 año y medio más joven de mí, y
el nono de la parte de la parte de mi madre, y el tío, la tía, las criaturas, todos nos fuimos enjutos, nos entramos adentro del Barón Hirsch, estuvimos ahí 2 días, y la tarde del segundo día dijeron, a mañana pues vas a ir a Polonia. Y pues afrontimos, ya teníamos también, cada uno podía tomar 15 kilos de cosas, podía tomar con él. Y ahora vino la mañana, nos tomaron a los trenes, eran vagones de animales, muy grande tumulto ahí, porque los alemanes gritaban de subir presto, y por la parte de muestra habían viejos, criaturas, todos los alemanes con gritos, sin aposarse. Nos subimos en un vagón, toda la familia muestra, un punto. Eli, תסגור את הקור, אני לא יכול לסבול. אלי, סגור את הקור, לא יכול לסבול. Ahora nos subimos al tren y 6 días estuvimos al tren. El tren posaba una vez el día para que enchir agua, y había una bota y ahí la gente debía hacer los menesteres. Y al 3 de abril de 1943 arribamos a la estación. Cuando estábamos en Salónica dijeron que nos van a tomar en una ciudad de judíos. Cuando nos tomaron ahí, arribamos a la estación de Auschwitz a la medianoche, dijeron todos a bajar las cosas que tomamos, de echarlas a los vagones, y puedes imaginar que ahí estábamos todos para bajar, gritos, uno buscar a los otros, y después ahí era un campo muy grande y había luz, y en el griego o en latino había hombres de Salónica que sabían en alemán, los tomaron ahí y ellos nos daban los órdenes al lugar de los alemanes, en griego o en español. Ahora, Moshe, estabas tú, tu hermana, tu padre y tu madre, y no, más que... murido una semana después que entraron los alemanes, murió. Era joven, tenía 42 años, y lo enterraron al cementerio de Salónica, y después los alemanes los derrocaron. Los alemanes, ahora en Auschwitz arribaste tú y tu hermanica y tu madre. no, y mi nono, y mi tío, y su mujer, y la criatura, todos estuvieron ahí. Después que nos abajamos de los vagones, dijeron, pues debes de partir en 4 grupos. Un grupo de niños y viejos. Un segundo grupo de hombres de 18 a 45, 50 años. Un tercer grupo era de las viejas y criaturas, y el cuarto era de mujeres, digamos, de 18 años y más, a 40, 45 años. Ahí nos tuvimos de despartir. Para despartir no era muy difícil. Ahora, mi madre, mi hermanica, los nonos, el tío no, la mujer del tío que tenía un chiquitico de año y medio, era un grupo. Otro grupo era, digamos, de hombres de 18 a 45 años. Un tercer grupo era de mujeres viejas y con criaturas. Y el cuarto era de jóvenes. Ahora, no dijeron cómo es, dieron un orden general, y cada uno se iba donde quería, y en vez de un viejo se iba en de los mancebos, y así fue.
Moshe, debemos de acortar un poco porque tenemos programa grande. Ya va a ser. Ahora, cuando nos despartimos, las mujeres y los viejos los tomaron, dijeron en un campo, y a nosotros, el tío mío y yo, nos tomaron al 4 kilómetros, nos vamos al pie, que arribamos al campo de Auschwitz, y ahí nos entraron en un baño, nos cortaron los cabellos, y nos lavimos, y después salimos, nos tomaron en un bloque era una casa, y estábamos, puede ser 500 personas al grupo nuestro. Y había mujeres con criaturas, viejas, viejos y todo. Cuando arribamos a Auschwitz, la primera cosa que vi era, estaba escrito ahí, el laboro te libera. Esto escribe a la entrada de Auschwitz. Nos tomaron al baño, como ya dije, nos cortaron cabellos, y cuando nos lavimos, y entonces nos dieron los vestidos con las varas, que eran los vestidos de los prisioneros de Auschwitz, de todos los campos, era lo mismo. Y después que escapemos todos, nos pusieron en un bloque, y era una sala muy grande, con camas de tres pianos, y estaban como estábamos demandando, ¿qué es aquí? ¿Dónde estamos? No había quien te responda. Ahora, a la mañana, mira, este era un blog. Esto es aquí es el laboro te libera. La entrada de Auschwitz. Y ahora estuvimos en este bloque 15 días, y ahí nos empezaron a dar órdenes en alemán, y como y nosotros no sabíamos, ¿no? Nos despiegaban un poco, después nos empezaron a dar órdenes de hacer gimnasia, y después de 15 días despartieron este lugar, que era como carantina. Al tío mío lo tomaron en otro campo, a mí me dejaron, no sé de qué me dejaron a Auschwitz, y después de 15 días me fue en otro blog, me metieron en un grupo de laboro que se llamaba Comando, y empecé a laborar. Para mí era muy difícil esto, porque al final entonces yo era elevo de la escuela. Ahora estuve ahí, estuvimos a la carantina 15 días, después me metieron a laborar. A mí me dieron a laborar en una huerta, con una carrocica. Yo entonces no laboré nunca, me era muy difícil, no había lo que hacer. Después de 2 meses, me sopló aquí y me metieron al hospital, me rompieron el hueso aquí con un martillo, y me rompieron aquí el hueso. Te puedes imaginar qué gritos era para mí. Cuando ya escapó la operación, me metieron en una cama, no sé cuántos días estuve ahí, comí, no me acuerdo nada. Después, cuando ya empecé a estar más bueno, salí de la cama, me arrodillé a la sala, y viene otro prisionero, él era polonés, no judío, era cristiano. No sé cómo hablamos. Cuando él oyó que yo era de la Grecia, me dice, ¿quieres enseñarme el griego moderno? Le digo, ¿es de escuela? Dice, ¿qué te importa? Dice, bueno, pues nos sentimos al lado de una mesa, dice, esto es puerta, esto es... Escapé de darle la lección, me dio un pedazo de pan con todo. Yo me maravillé, ¿cómo? Porque en Auschwitz la persona recibía 250 gramos de pan al día, con un conducho, como se dice, puede ser marmelada o cena. La mediodía era sopa,
y metieron a cada uno, nos dieron una cacharola, y la cacharola se quedó con nosotros, y ahí tenían botas con sopa, y había puede ser patatas, algunas cosas así. Y esto empecé a elaborar. Ahora, este polonés era un capaz, pretre, y él sabía el griego antiguo. Y ahora quiero empezar el griego moderno. Cuando salí del hospital y nos fui al blog donde moraba este polonés y le daba lecciones. Y encima, puede ser un año, le daba lección una vez a la semana, y él cada vez me daba a comer, porque de es cosa, yo no tuve hambre en ese tiempo. En esto todo tiempo te estabas encontrando con tu familia. No, mejor cuando desde la primera noche que subimos al blog, empezamos a preguntar, ¿dónde están las familias? Nos dijeron, están a Birkenau, que es un campo aquí de 4 o 5 kilómetros de Auschwitz. Estamos nosotros, bueno, eso no era familia. Preguntábamos, ninguno nos respondía como se debe. Y ahora, cuando ya salí Y cuando vino la liberación, ahora, espera. Al enero 45 nos tomaron de Auschwitz porque se acercaron los poloneses, los rusos, nos tomaron, tomamos 2 días a pie, caminamos pues, 50 kilómetros, quien no podía caminar y se caía, lo mataban al lugar. No preguntaban, cada vez sentías tiro. Ahora, yo al campo conocí a otro judío de Salonic, que nos hicimos amigos, en esta marcha de la muerte que se llama, estuvimos 2 días, este amigo y yo estábamos juntos y ayudábamos el uno al otro. El primer día él no pudo caminar, lo ayudé, al otro día yo no pude caminar, me ayudó. Arribamos en una estación de tren y de ahí nos tomaron en Austria al campo de Mauthausen. Al lado, 80 kilómetros me parece, es de Viena. Y las condiciones en este campo eran muy malas, porque los que partían del comer robaban una parte y empezamos a hacer lo que llamaban musulmán. Musulmán es uno que se aflacaba, en vez se inflaba y a bajar, perdería la fuerza. A mí, después de un día que estuve con mi amigo, dijeron que se puede ir en otro campo. Y yo le dije a mi amigo, yo me voy ahí. Él me dice, no, quédate aquí. Nos despartimos. A mí me tomaron en otro campo, se llamaba Melk. Era 80 kilómetros de Viena y ahí laboraba en un túnel. Hacían de fábricas de municiones y era adentro de la montaña, laboraba con un martillo. Yo no tenía fuerza de hacer esto. Me dijeron que había un capo. Capo era uno que el que dirigaba. El que dirigaba. El que dirigaba. Yo vi que me dieron a laborar con el martillo. Y cuando se le lavar al tamaño era lo más duro. Y yo no sabía lo que hacer. Me dijeron que había un capo griego
y fue, le abrí de lonche y al otro día, al lugar de elaborar con ese martillo, el martillo se boceaba de tanto de elaborar y debías de tomar el martillo del túnel adentro, final afuera, donde lo adobaban esto. Y Moshe, querido, nosotros quiere que hagamos otro programa contigo porque esto es muy interesante y está muy largo. Ahora lo que te quiero demandar, cuando vos liberates, ¿topates algunos de tu familia? No. Ahora, después de 2 meses que estuve en Auschwitz, encontré un amigo, me dice, yo estaba en Birkenau, y ya sabemos, Birkenau era 4 o 5 kilómetros. Me dice, ¿viste a mi madre, a mi hermana? Él me miró, dice, ¿qué cosa es esto? Y ahora, Rachel תסגרו, אני יכול... סגרנו את המזגן, יאללה, תשתה את הכדור, אז תגיד לספוזה. לא יכול להיות שקר לך, סגרנו לפני 20 דקות. Después de Mauthausen, estuve en el campo de Melk, y cuando ya se acercaron los rusos, nos tomaron otra vez a pie, 2 o 3 días, en otro campo que se llamaba Ebenze. Ahí era muy malo porque los alemanes ya estaban en mala situación y no nos daban a comer. Y nos empezamos a hacer musulmán. Musulmán era uno que se inflaba porque no comía o se hacía flaco. Sí, hemos dicho. ¿Ah? Sí, hemos dicho. Sí. Ahora, al 5 de mayo 45, entraron en este campo los americanos, 3 tanques, y estábamos libres. Ahora, empezaron a dar comer y la gente se moría porque mucho tiempo no comieron nada. Y después a mí me metieron al hospital y tenía diarrea. A bajar, estuve sano y un día dijeron, cada uno se debe de tornar a su país. Y ahora en este campo había regos también cristianos y judíos, y al fin del junio de aquel, vinieron automóviles, nos subieron ahí y nos dijeron, pues todos retornaron en Grecia. Este era el orden de la ONU. Y después vinieron camiones, nos subimos y empezamos a ir a Italia. Por Italia íbamos a tornar en la Grecia, Salónica. Cuando estuvimos ahí, vimos automóviles con Maguen David, porque había la brigada judía, había agentes de la Palestina que estaban a la armada inglesa, y empezamos a irnos a Salónica. Cuando estuvimos en Italia, vinieron unos cuantos soldados y dijeron, ¿qué es eso? ¿Quién sois vosotros? Que sabíamos un poco de hebreo, que hablamos hebreo, y dijeron, ¿dónde estamos? Estamos aterrando a Salónica. Después de un día o 2 vinieron otros soldados y dijeron, ¿estás locos? No, Salónica. ¿A qué tenéis en Salónica? Todos ya se murieron. Andados a Palestina. Nosotros éramos un grupo de 45, 50 judíos de Salónica. Dijimos, bueno, nos vamos a ir a Palestina. Nos quitaron de los otros que eran grupos grandes, y éramos un grupo de 45, 50 personas. Estuvimos en Italia y nos estaban ahí, unos cuantos que sabíamos en hebreo, como te dije, estuvimos ahí, nos empezaban un poco en hebreo, y había también ashkenazís y sefaradís, y nos tomaron a Roma, y de ahí al lugar al sur de la Italia,
se llamaba Santa María di Bagni. Nos tomaron, ahí morábamos en unas y de allá con vapor a Israel. Bueno, estuvimos ahí, dijeron que nos van a enviar a todos nosotros. Después cada vez tomaban 4 o 5 personas, las enviaban con Ashkenazis y ellos así. Cuando ya vino nuestra ciudad, nos tomaron del sur de la Italia final norte, y ahí había un vapor, nos subieron al vapor y estuvimos una semana por mar para Palestina. Cuando me acerqué, Valorosamente tú estabas solo y ninguno de tu familia no sé. También el mío que yo empecé, yo estaba con él. Él, cuando eso me contaron, cuando supo que se murió su mujer y su criatura, no quería más, vendía todo lo que le daban a comer para cigarros. Sí. Fumaba, y que un día se hizo musulmán, se aplacó mucho y lo tomaron. Él estaba en otro campo, no estaba conmigo en Auschwitz, él estaba en un campo que se llamaba Buna, y un día que estaba en Auschwitz me dijeron, el tío tuyo quiere que lo vengas a ver. Fue al bloque donde estaba, lo vi de abajo, estaba flaco. La gente, los flacos los llamaban musulmán. Eso era la cena. Lo vi de ahí, yo tenía que comer del polonés, le arrollé una porción de pan, él tomó, se las dio, y si ya va a venir un día o dos otra vez, cuando la torné ahí, él ya no estaba más, lo tomaron y los mataron. Moshe, tú te salvaste, mas tu familia no se salvó y tu hermanita que la querías mucho bien, y escribiste una poesía muy emocionante en la memoria de tu hermana. Sí. Con tu permisión vamos a oír ahora esta poesía llamada La Jovenica al Lager. Lager es campo de concentración. Sí. La linda jovenica, a mi hermana Nina, que bestias muy infames, trayéndola al Lager es campo de concentración, la ardieron en las flamas. Esto es sin empieza esto. Sí, ahora vamos a oír. Marcelo, por favor. Albert y Moshe, está tan interesante la conversación que vamos a pasar un pizzico de la poesía que tenemos programada, no entera, para poder escapar de hablar con Moshe todo lo que tenemos. Le vamos a dar a la gente el atadillo para mirar entera la poesía en YouTube por el chat. Yo escribí también la música. Sí. La música, y esta lo cantan en Salonic. El coro de Salonic. Ahora lo vamos a sentir, Moshe. Un pizzico solamente y vos meteremos el atadillo en el chat. A mi hermana Nina, con bestias muy infames, trayendo la ardieron en las flamas. Eso es. Su cabellura blonda al hombro abaixaba, en baño de perfumes el cuerpo se lavaba. Sus manos delicadas en agua no metía, rodando o meltando, así pasaba el día.
o bien con sus amigas a pasearse ella en campos o en huertos y flores acogía. Sí, podemos hablar contigo un mes entero. Malorosamente no tenemos el tiempo. Pasaremos a otro sujeto. Tu fuente de obras está esbrochando todo el tiempo. Esto hablando de la tremenda traducción monumental que hiciste, que traduizaste del griego antiguo al ladino la Ilíada y la Odisea. Sí. ¿Qué es lo que te trujo a traducir estas obras? Cosa que te tomó 10 años. Y si quieres, nos mandas después unas cuantas frases. Ahora, unas cuantas frases. El libro lo tengo aquí. Primero decimos cómo llegaste a esto. Tenía un amigo aquí, doctor Abner Pérez, y él me dijo, tú sabes el griego antiguo, ahora traduce la Odisea en ladino. Le dije, ¿qué te importa? Ya tienes tiempo. Me tomó 3 años para hacer la Odisea. Y cuando escapé esto, empecé la Ilíada. Son las 2 obras de Homero. Ahora, aquí puedo decir, cántame musa del hombre astuto que estuvo errando mucho después. Que destruyó la ciudad sacrosanta de Troya. Y vivido muchas ciudades de hombres, de gente, y supo su esencia. Y sufrió. Y sufrió, lo vamos a dar del libro, más cerca. Cántame musa del hombre astuto que estuvo errando mucho después que destruyó la santa citadela de Troya. Lo trují con el tiempo. Y dividido muchas ciudades de gente y supo su esencia y sufrió muchos males en su corazón en las mares y procuró de salvarse y a casa traer a sus compañeros. No salvó a sus compañeros, malgrado que lo deseaba, y es continuación que es grande. Ahora la Ilíada, la Odisea, tiene 24 cantes y la Ilíada 24 otros. Esto me tomó, y puede ser algunas 5,000 líneas. Y aquí lo salió. Ahora, el último tiempo, pensé de quitar esto solo en ladino, porque aquí lo que salió es ladino y hebreo. Una parte. Dije solo esto. Y Tamar Alexander dijo que puede ser en la Turquía van a poder quitar este libro. Por ahora no estamos ahí. Esto es, ahora cuando vine en Palestina, al mayo 48 me tomaron a la armada y estuve poco a poco ambos más del hebreo y
estuve en la Armada en unos cuantos cursos y después, Y te hiciste oficial grande, te hiciste un brigadier, no, coronel, coronel, un coronel. un pago de brigadier. Y después que saliste de la Armada, te hiciste en la comunidad de los salientes de los de la Sí, Grecia. sí, había ¿cómo se dice? De los judíos salvados de Salonique, hay aquí una. Primero yo estaba en la Armada, no podíamos usar. Cuando escapé de la Armada, ahora era el presidente de este grupo y ahora yo sé ¿cómo se llama esto? El capo de honor de ese grupo. Bueno, terminaremos con otro cante que habías escrito. Esta vez es un cante alegre, La hermosa Bulisa. Lo vamos, Mi hermosa. Bulisa, mi hermosa. Lo vamos a oír esto de la boca de Betty Klein. Oiremos. ¿Dónde está? Ay, ya va a venir. Ya va a venir, espera un puntico. Ya nos va a venir el video. Es una risa que es llena de su brisa. Oh, buenas y alengas, vidas tú que tengas y que me ames a mí. Ma, no quiere más verte, voy a aborrecerte si no me quieres a mí. A ti cuando te veo, me viene el deseo de dar a ti mi cara, 100 besos a la cara. Oh, buenas y alengas, vidas tú que tengas y que me ames a mí. Ma, no quiere más verte, voy a aborrecerte si no me quieres a mí. Un día tan echates y solo me dejates, por esto mi querida, no quiero más la vida. Oh, buenas y alengas, Yo, Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, querido Moshe, estamos regretando que el tiempo está hasta presto. curto está el tiempo. Vamos a terminar aquí. Te vamos a sujetar sanidad buena y añada buena y muchos años más de obras que tengas y como enriques, como sabes tú hacer. Y de aquí mandaremos una sanidad buena a Tamar que está un poco, diremos, Hazina. Y gracias a todos los participantes que están con nosotros y al vernos a la otra semana con Liliana. Merci mucho, querido Moshe. Shalom Merci a todos. mucho. Merci mucho, Moshe. Merci mucho, Albert. Estamos muy contentos de poder sentirte. Como dijo Moshe, Albert, seguramente tenemos para hacer 20 programas contigo, porque tenemos muchas cosas de demandarte. Sano y recio que nos estés tú, podemos hacer otro programa, por seguro. Ser sanos
y nos vamos a encontrar, puede ser otro una vez. Por el Sí, Zoom. seguro, seguro. Sabes, al encuentro en Vinien, voy a tener de entrevistado de Musafir yo al doctor Avner Pérez y hablaremos de tu obra de la Ilíada y la Odisea, así que conoceremos un poco más de esta obra que te llevó 10 años de hacer. En primero quiero decir que el video de la Jovenica Alaguer lo metimos en nuestro YouTube de Sefarad y en la semana en Vinien seguramente va a estar con los subtítulos en ladino para que puedas meldar lo que cantan el coro de la comunidad de Salonic y en la voz de... Lo cantan eso, no pesa. Solo el día de la Shoah. Lo vamos a tener para toda la gente disponible. Esas cantaláguedas, este pan de la aflicción que comieron nuestros padres de tierra de Egipto. Todo el que tuviese hambre, entre y coma. Todo el que tuviese de menester, entre y pascue. Este año aquí, el año del Vinien en tierra de Israel. Pillos porros. El día que te oiga estemos todos a encontrarnos en Israel y en Jerusalén. Seguro. Merci Albert, porque nos viniste a hacer de Balabay con mucho placer te recibimos y le mandamos un besito a nuestra querida Tamar, que esté presto, sana y recia otra vez para estar con nosotros aquí. A ti, Moshe, te engraciamos por todo lo que nos contaste. Estamos todos muy alegres de verte y también nos aprieta un pisico el corazón por lo que nos contaste. Ama, te vemos bueno y estamos contentos por esto. Vamos entonces a espartirnos besos muchos para ti, para Albert y para todos los que están aquí. Vos voy a contar entonces, como siempre que partamos, como vos dije, la próxima semana, un día antes de Rosh Hashanah, vamos a tener el encuentro con el doctor Avner Pérez y vamos a hablar sobre el Homero trasladado al ladino, una obra grande, mucho grande de nuestro querido amigo Moshe Elion. Y vamos a hablar de esto. Y, a todos. Y shalom, shalom. Y bueno, si querés mirar este programa otra vez o los programas que ya pasaron, podés ir a sefarad.com TV y los vas a encontrar todos. Y si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con estos encuentros, en sefarad.com/encuentros vas a ver la manera de hacerlo. Ahora nos despartiremos. No tenemos mucho tiempo aquí, como vos dije, estamos de emprestado en una sala del hotel. Los mensajes los vamos a pasar todos a Moshe. Saludos todos que nos escriben de todas las bandas del mundo. Merci mucho. Y vamos a espartirnos sintiendo otra vez el cante de Betty con mucho cariño sobre tu poesía de Bulisa, mi hermosa. Shalom. Shalom, shalom. Al vernos. Bulisa, mi hermosa, te topo muy generosa, me place tu sonrisa, que es llena de sorpresa. Shalom a todos. Oh, buenas y alengas, digas tú que Gracias a todos. te ames a mí. Muchos saludos. Gracias a todos. No quiere más verte, voy por Shalom, eso. shalom. Shalom. Me quedé Quiero hablar, si es posible, con Liliana Benveniste. Yo estoy en Johannesburgo, Sudáfrica. Me viene el deseo de
aquí mi cara, 100 besos. Buenas noches.